¿Qué tal amigos? Pues me habla mi cliente de última hora para informarme que durante el año 2022 enajenó su casa habitación y bueno, pues que le dijeron en el Servicio de Administración Tributaria que tenía que presentar su declaración anual. Él adicionalmente tiene ingresos por salarios, por lo tanto, entonces le tuve que solicitar toda la información sobre la enajenación de esa casa habitación, para lo cual me proporcionó los documentos que a su vez le había otorgado el notario. Y bueno, pues como se darán cuenta aquí en su pantalla, tuve que sustraer esos datos. En este caso, el valor de la enajenación, que fueron 8.312.852, por haber utilizado ese departamento en los últimos años, ¿verdad? Ese departamento, pues vamos, tuvo una tenencia entre la fecha que lo adquirió y la fecha que lo vendió de 15 años, pero bueno, pues él lo habitó en los últimos 8 años, por lo tanto, quedó exento en términos de la ley del impuesto a la renta 5.087.148. Adicionalmente tuvo gastos ahí por promoción para poder vender o enajenar ese inmueble de 600.496. Por lo tanto, de conformidad con la ley del impuesto sobre la renta, hay que determinar la ganancia total por esa enajenación, que en este caso sería a los 8.312.852 se le restan los ingresos exentos y las deducciones autorizadas, de tal manera que la ganancia neta fue de 2.625.208 de dicha operación por haber enajenado su casa habitación. Como ya habíamos dicho, transcurrieron 15 años entre la fecha de adquisición y la fecha de enajenación, por lo tanto, la misma ley solicita que se determine la ganancia acumulable que se tendrá que sumar a los demás ingresos del año, por lo tanto divido los 2.625.208 entre 15 años, me da la ganancia acumulable para este año, que debería ser de 175.013 pesos. Tomando en cuenta que la ganancia total es de 2.625.208 y le resto la parte que se va a acumular a los demás ingresos de este año, por lo tanto nos queda una ganancia no acumulable de 2.450.194. Asimismo, el pago provisional que retuvo en este caso el notario fue de 301.336. Bueno, con esos datos, más que suficiente para poder llevar a cabo el llenado de su declaración anual. Claro, tomando en cuenta que tuvo otros ingresos como lo fueron por salarios con una retención, bueno, 131.404 con una retención de 10.530. Entonces, el procedimiento es el siguiente. Por una parte se tiene que calcular el impuesto anual por los ingresos acumulables y por el otro el impuesto anual por los ingresos no acumulables. Como bien habíamos dicho, el ingreso que tuvo por la enajenación, el ingreso acumulable por la enajenación del inmueble, que es una quinceava parte, más el importe de los salarios de 131.404, nos dan 306.417. Asimismo tuvo seguro de gastos médicos, primas de seguros, donativos, etcétera, y que bueno, acuérdense ustedes que eso se llaman deducciones personales, se restan para efectos de los ingresos acumulables que tuvo en el año. En este caso, sus deducciones personales ascienden a 175.505, de tal manera que al disminuirlos del total de ingresos acumulables nos da una base gravable de 130.912 pesos. A esos 130.000 se les aplica la tarifa del artículo 152, que en este caso a 130.913, vamos y le hacemos el cálculo, 130.912, y nos da como resultado 11.750 pesos, mismos que, bueno, ese es el impuesto anual por todos los ingresos que tuvo en el año acumulables. Esos 11.751, bueno, pues hay que, como lo dice la misma ley del impuesto a la renta en el capítulo de enajenación de bienes inmuebles, bueno, hay que sacar una tasa. ¿Cuánto representa esos 11.751 de la base? Pues representa un 8.98%. Por lo tanto, de la ganancia no acumulable, que ya comentamos que es la ganancia total menos una quinceava parte, que fue la que se sumó aquí en los ingresos acumulables del año, entonces serían 2.980.476 por la tasa que resulta de haber calculado el impuesto anual a los ingresos acumulables. Entonces tendríamos un impuesto sobre la renta sobre la ganancia no acumulable de 267.646. Ahora bien, ¿cuál es el impuesto entonces total del año? Bueno, pues el impuesto sobre la renta de los ingresos acumulables más el impuesto sobre la renta de los ingresos no acumulables me da el ISR total del ejercicio. Y como hubo retenciones tanto de la enajenación del bien inmueble, ¿verdad? Que lo tenemos aquí, que fueron los 301.000 pesos, menos la parte del impuesto sobre, o más la parte del impuesto sobre la renta de los salarios,
Entonces tenemos que la retención total fue de 311.866, que disminuido del impuesto sobre la renta, tenemos un saldo a favor, el cual va a pedir la devolución pues de una de otra manera, de manera automática, si presenta su declaración en tiempo y forma.